Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por venir. A todos, a las empresas, a los participantes. Mi nombre es Tomás Collos, yo trabajo en APRESID, específicamente en Sistema Chakras, y soy el coordinador un poco de la red de maíz tardío de APRESID. La red de maíz tardío, como su nombre lo dice, es una red de evaluación de híbridos de maíz sembrados en fechas tardías, fines de noviembre, principios de enero, en zona núcleo de producción. Esta red tiene una estructura de funcionamiento que está compuesta por las empresas que nos brindan sus híbridos para que los podamos probar y además aportan económicamente para poder costear toda la red. Además hay un equipo técnico que son los ensayistas, que son los encargados de seguir un protocolo de siembra y de mediciones, de diseño experimental y demás, el protocolo está diseñado por expertos también. Además existe una coordinación que en este momento la estoy llevando adelante yo, desde APRESID, y un grupo de expertos que está compuesto por el doctor Lucas Borrás y la doctora Brenda Gambín. Aprovecho para presentarlos. Ellos son investigadores de CONICET y trabajan en la Universidad Nacional de Rosario en la Cátedra de Cultivos Extensivos. Para ir terminando, les comento que va a haber una presentación de 15 minutos más o menos y después vamos a hacer otro espacio de 15 minutos para intercambio. Vayan levantando la mano y les voy pasando el micrófono. Así que bueno, Lucas, si quieren empezar. Bueno, gracias a todos por venir. Espero que no lo defraudemos. La red de maíz tardío es una red que tiene varios sitios. Ahora Brenda va a mostrar los datos y demás. Que acaban de llegar los datos, vamos a ser sinceros. O sea, algunos sitios llegaron, en general llegaron casi todos en las últimas 2 semanas. Así que algunos de los sitios no van a estar los datos. O sea, usamos los datos para el análisis, lo que llegó hasta el viernes pasado. Eso por primera cosa. Segundo, como trabajamos dentro de la facultad, Brenda es la que analiza sobre todo los datos, específicamente la red de datos cuando llegan. Así que ella va a presentar los datos y después entre los dos vamos a ir contestando todas las preguntas que haya. Si hay preguntas, intenten dejarlas para atrás, para la última parte. Va a haber preguntas. Y como les dije, como los datos acaban de llegar, posiblemente yo la frene a Brenda y diga acá hay que decir tal cosa o tal otra. Es un taller, así que debería ser más o menos normal. Y vamos a intentar hacerlo lo más informal posible, no así tan formal que sea una presentación estricta. Así que bueno, eso es como introducción. Bárbaro. Bueno, gracias a todos por venir. Como dijo, bueno, perdón primero a los que esperaban a Lucas parado acá, pero no se preocupen que conociéndolo saben que en cualquier momento me interrumpe todo. Así que yo espero ser lo más clara posible porque la gran verdad es que los datos recién han salido del horno. Así que hay algunas cosas interesantes y bueno, cualquier cosa por eso, si no queda algo claro, yo no tengo problema que me interrumpan mientras doy la presentación. Bueno, yo acá quise poner 2 objetivos. Uno es el objetivo de la red, que como bien dijo Tomás, es adquirir información de interés sobre el desempeño de híbridos comerciales en una fecha de siembra tardía. ¿Sí? Cuando hablamos de fechas tardías estamos hablando principalmente de fechas de diciembre, en lo que es zona núcleo maicera. Y después me parecía importante recalcar lo que es el objetivo del taller, que es discutir y sobre todo compartir experiencias en lo que es cuestiones de manejo de maíz tardío. O sea, así como está la red de APRESID, hay muchas redes, están productores que también tienen sus experiencias y está bueno que este es el espacio para discutir ese tipo de cuestiones. Bueno, lo que les voy a mostrar son los resultados de esta campaña. Si bien es el tercer año, se van a mostrar los resultados de esta campaña particular. Después cualquier cosa discutimos lo que es los resultados de los años anteriores. En total son 20 sitios. Los que están cosechados son los que aparecen ahí en la lista, que son 16, o sea que voy a mostrar datos de esos 16. Y en el mapa se muestran que están distribuidos en lo que es zona núcleo. Hay sitios en el norte de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe y lo que es sur y en el centro de Córdoba. Bueno, los sitios son variables en los que es cuestiones ambientales de tipo de suelo, por ejemplo, lo que es agua útil a la siembra, fósforo, napa, que aparece como presencia, ausencia de napa a la siembra, y lluvias durante el ciclo.
Y otra cosa que también es variable es cuestiones de manejo, ¿sí? Hay variación en fecha de siembra, no todo, o sea, desde hay algunos sitios que se sembraron, por ejemplo, en enero, o sea, hay variación, lo que es densidad también, y también en lo que es manejo, por ejemplo, de nitrógeno, que ahí aparecen los datos particulares de cuántos kilos se aplicaron a la siembra, y eso es suelo de 0 a 60 más fertilizante. Después, cualquier cuestión particular, volvemos a esta tabla que es importante porque nos permiten después explicar un poco la variación del rendimiento entre sitios, ¿sí? Pero lo importante es que son ambientes manejados por productores y son representativos de lo que es producción de maíz tardío en la región. Bueno, los genotipos que se evaluaron fueron estos, de diversas empresas. Los genotipos que se evaluaron son de la empresa ACA, está el ACA 470, el 474 y el 498. Después está un genotipo de Advanta, el 8112. Hay dos genotipos de Arvales, el 2155 y el 2194. Un genotipo de Nidera, que es el 7822. Un genotipo de Monsanto, el 7210. Tres genotipos de Dow, el 505, 510 y 508. Hay tres genotipos de Syngenta, el 840, el 680 y el NK900, y por último, bueno, un genotipo de Pioneer, que es el 1833. Y lo que se indica también al costado es la madurez relativa, que es variable, de 118 a 127, que bueno, el más largo es el NK900. Pero la mayoría anda alrededor de 122 o 123. Brenda, una cosa acá, lo importante de aclarar es que la red de ensayos son, el diseño es en franjas, cada genotipo está repetido 2 veces por sitio. O sea, las franjas son 150, 200 metros y 6 a 8 surcos cada genotipo. Creo que falta un poquito el detalle de los eventos, ¿no? Sí. Sí, los eventos faltan. Sí, falta. Particularmente yo no sé eso, por ahí lo sabe mejor Tomás, los eventos, pero no lo pusimos en detalle aquí. Bueno, lo que nosotros hacemos con estos datos es obviamente analizarlo todo en conjunto, y lo primero que me voy a concentrar es lo que es rendimiento. Los rendimientos ahora van a estar presentados corregidos a 14% de humedad. Y lo que hacemos nosotros es, de todo el pool de datos, mirar primero cuál es la variación asociada al sitio, cuál es la variación asociada al genotipo y cuál es la variación asociada a la interacción. En este caso particular, lo que encontramos es que, obviamente, lo que es esperable, que gran parte de la variación, que es lo que se muestra en la tabla, en rojo se marca el efecto sitio, gran parte de la variación en rendimiento estuvo asociado al sitio, que es el 64% de la variación total de rendimiento de los datos. Y eso, en promedio, estamos hablando de 1.646 kilos de variación entre sitios. Lo que muestra la figura es el ranking de sitios, de los sitios de más bajo rendimiento, que fueron el Fortín y Bustinza, hasta los sitios de más alto rendimiento, que fueron La Picada, Salto, Colonia, Pergamino, Río Segundo. Y en la línea roja lo que se muestra es el rendimiento medio, ¿sí? Que fue de 9.200 kilos. Cuando pasamos al efecto genotipo, de nuevo en la tabla de arriba lo que muestra es la proporción de la variación que fue explicada por el genotipo, que fue alrededor del 5%, que bueno, es algo esperable, o sea, la mayor variación siempre va a estar dado por el sitio, mientras que la variación entre genotipos es menor, pero sin embargo existe y es significativa. En la tabla lo que se muestra son los genotipos rankeados del mejor rendimiento más alto, al rendimiento más bajo. Y el dato aparece como rendimiento medio, tenemos al Decal 7210 como el genotipo mejor posicionado, con 10.050 kilos de rendimiento promedio. Por debajo el Advanta 8112, el Dow 505 y 510. Mientras que los genotipos que están por debajo, o sea, los peor posicionados, digamos, serían el de Arvales 2194 y el AK 498. Otra cosa que nos parecía interesante es, además de poner el rendimiento medio, es poner el efecto, ¿sí? Que tiene que ver con cuánto más contribuye un genotipo respecto a la media. Que en el caso, por ejemplo, de 7210 estamos hablando de 716 kilos por encima de la media, lo que aporta ese genotipo. Y la figura lo que muestra es lo mismo que se ve en la tabla, pero con todos los datos, ¿sí? Esto es un box plot donde se muestra la totalidad de los datos.
y ordenados del genotipo de más bajo rendimiento al genotipo de mayor rendimiento, que es el mismo orden que aparece en la tabla que tienen a la izquierda. El manejo de productor no tiene una dosis. No, el manejo de productor. O sea, las cosas de nitrógeno, por ejemplo, cada ensayista, cada sitio se hizo distinto. Todos tienen análisis de suelo y todos pusieron algo de nitrógeno. Algunos se llevaron a 200 kilos de N, otros 160, otros 250. Ahora lo vamos a ver eso. Sí. Y bueno, otra cosa que queríamos mostrar es que justamente hubo interacción genotipo por ambiente. Esta es la parte que es más complicada, incluso para mí de explicar, así que cualquier cosa me frenan. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. La interacción fue significativa, ¿sí? Que fue del 7,3%, no es tan alta como quizá uno espera de esta base de datos, pero fue importante. Y lo que quisimos ver es un poco explorar esa interacción, y lo que se grafica son los rendimientos en el eje X para cada uno de los 16 sitios, y esto está ordenado los genotipos del genotipo de mayor rendimiento, el 7210, al genotipo de rendimiento más bajo, que es el de Arbales 2194, ¿sí? Están todos ordenados. Lo que muestra la figura para cada sitio particular es que en general hay un ranking, ¿sí? El 7210 siempre se mantiene bastante bien posicionado en todos los ambientes, pero sin embargo uno ve variación dentro de cada sitio y que no se respeta. Bueno, esa es un poco la interacción, es lo que queríamos empezar a analizar un poco mejor. Para analizar la interacción lo que hicimos es este tipo de análisis, que en el eje X lo que se representa sería una idea de índice ambiental, ¿sí? Lo único que acá está como graficado como si fuera el efecto sitio respecto a la media esa de rendimiento de 9.200 kilos. Sabemos que hay ambientes que fueron de mayor rendimiento, que son los que aparecen valores positivos, ¿sí? Y como por ejemplo ahí hay algunos ejemplos, La Picada, Salto, que en promedio tuvieron 2.000 kilos más de rendimiento respecto a la media. Y para el otro lado son ambientes peores en términos de rendimiento, ¿sí? También estamos hablando de incluso 3.500 kilos por debajo de la media, como fuera en el caso de Fortín, por ejemplo. Y lo que hicimos en el eje Y es graficar la interacción, ¿sí? O sea que de cada genotipo lo que se miró es, en cada sitio particular, cuánto más o menos contribuyó ese genotipo particular en ese ambiente particular, ¿sí? Y yo solo voy a mostrar solamente dos ejemplos del patrón que observamos. Y este es un caso, el AX7822, que muestra que hay un efecto, sí, o sea, pueden ver que hay una relación positiva. Eso que significaría que en los mejores ambientes ese genotipo particular relativamente se comporta mejor, ¿sí? O sea, queda mejor posicionado, mientras que si nos vamos para el otro lado, en peores ambientes relativamente queda peor posicionado, ¿sí? Como aparece allá al costado, yo intenté poner lo que significa esa pendiente, que es justamente que serían genotipos más adaptables, o sea, que responden mejor a los mejores ambientes, ¿sí? Y otro caso de otra respuesta totalmente diferente es el AK474, que también es un ejemplo, donde la pendiente, en lugar de ser positiva, es negativa. Quiere decir que en ambientes mejores no queda tan bien posicionado, mientras que en ambientes más malos, o sea, para el otro lado, para el lado izquierdo, tienden a posicionarse un poco mejor. Sería un genotipo lo que llamamos más estable. Bueno, esto lo hicimos para todos los genotipos, que es lo que se puede ver en esta figura. No voy a entrar en detalle. Lo que es importante, bueno, que esta información después queda disponible para que la compartan si quieren observar, pero la idea un poco era empezar a mirar un poco mejor esa interacción. Y lo que sí vimos de importante, que me parecía que era importante recalcar, y que es una conclusión importante de los datos de este año, es que en general los genotipos que tuvieron más pendiente, que son los que están en rojo, ¿sí? Los que se ven en la figura, son los que a la vez tenían mejor comportamiento siempre, ¿sí? O sea que los genotipos que se comportaron mejor a través de todos los ambientes fueron a la vez los que mejor respondieron a la mejora en el ambiente. Y por el otro lado, en los que tuvieron pendiente negativa, son genotipos que en general tienen un peor, a través de todos los ambientes, tienen un rendimiento menor y, bueno, también se comportan relativamente, o sea, no responderían tanto a las mejoras en el ambiente, serían más estables. Para el clásico análisis que se hace de rendimiento en función de índice ambiental, ¿se escucha? De rendimiento en función de índice ambiental, lo que se estaría viendo de los datos es lo que se ve ahí, que
la interacción no está dada porque haya un cambio importante de ranking de los genotipos, sino que en realidad siempre los genotipos superiores están por encima y se diferencian mayormente entre los genotipos en los mejores ambientes, mientras que en los ambientes peores o menor rendimiento serían más parecidos, ¿sí? Respecto a humedad cosecha, bueno, es algo que obviamente es importante evaluar en maíces tardíos y es el otro rasgo que se evaluó de la misma manera que miramos rendimiento. Y nuevamente, la variación en todo ese set de datos, el 88% de la variación estuvo dado a variaciones en humedad cosecha dado por el sitio, y ahí se ven en la figura que la media de cosecha, de humedad cosecha, fue de 17,9, y hubo sitios que se cosecharon con casi 30% de humedad, como Chivilcoy, y también hubo sitios que se cosecharon con humedad más baja, como por ejemplo Río Segundo, alrededor de 14% de humedad. Y lo mismo acá lo que se muestra es las diferencias entre los genotipos, o sea, los genotipos difieren en humedad cosecha, y en la tabla de arriba se muestra cuánto es esa variación, del 3,1% a través de todos los datos. Y lo mismo, como de la misma manera que mostré para rendimiento, tenemos la tabla, donde lo que hicimos fue rankear a los genotipos de humedad más alta y, por último, a los genotipos de humedad más baja. Y se puede ver, por ejemplo, el DAO 510 es un genotipo de muy alta humedad cosecha, ¿sí? Mientras que el AK 470, el 474 y el Advanta 8112 aparecen con genotipos que tienen baja humedad cosecha. Y lo mismo en la figura, los mismos datos que aparecen en la tabla están rankeados del genotipo de más baja humedad, que fue el 470, al genotipo de humedad más alta cosecha, que fue el 510 por lejos. Y nuevamente este tipo de figuras que muestra un poco la interacción, se puede ver que en algunos sitios hay más variabilidad en humedad cosecha que en otros, ¿sí? Por ejemplo, en el Fortim todos los genotipos, me olvidé decir algo, que de nuevo rankeamos a los genotipos en esa figura del genotipo de mayor humedad al genotipo de más baja humedad, ¿sí? Y se ven, por ejemplo, que en el Fortín, lo había puesto como ejemplo, Marco Juárez, en general todos los genotipos son muy parecidos en humedad cosecha, mientras que en Colonia, La Picada o Chivilcoy uno ve mayor variabilidad en humedad cosecha. Tratamos de ver a qué se podía deber esa mayor variación y lo que se encontró es que gran parte de la variación entre los genotipos en humedad cosecha estaba dado por la humedad de cosecha, ¿sí? Lo que muestra el eje Y es la variación genotípica en humedad cosecha. Cuán variables, es una medida de cuán variables son los genotipos en humedad cosecha. Y en el eje X lo que se muestra es la humedad con la que se cosechó media del sitio. Fíjense que por encima, o vamos a hacerlo al revés, por debajo de 17 puntos de humedad, 17%, en general todos los genotipos son bastante parecidos, mientras que cuanto esa humedad pasa a ser mayor del 17, ese 17 es medio a ojo, no hay nada, pero uno ve que a partir de ese valor empieza a haber bastante variación entre los genotipos en humedad cosecha. Bueno, y otra cosa que siempre es una pregunta es, bueno, ¿qué relación tiene la humedad cosecha del híbrido con la madurez relativa? Y lo que hicimos es justamente hacer esa relación. En el eje Y se muestra la humedad cosecha y en el eje X lo que es madurez relativa de cada híbrido. Lo que se puede ver es que en general no hay una relación, ¿sí? Genotipos que tienen madurez relativa más alta en general no son los que tienen más humedad cosecha, y se ve que para los genotipos de madurez relativa 122, 123, que son los que la mayoría, hay una variación importante en humedad cosecha, ¿sí? Genotipos que son muy buenos en humedad cosecha como el 470 y genotipos que son más malos o que tienen más humedad cosecha como el 510. Acá algo importante, no sé, para los que escucharon en la charla anterior, lo de Sarlán, que él ponía humedad cosecha y madurez relativa, en forma teórica nos tendría que dar una línea perfecta. Pero después, cuestión de que cada empresa lo mide distinto y, bueno, cuestiones varias, surge que nos da una nube de puntos cuando ponemos todos los datos juntos. Y esto es importante, ¿eh? Después,
lo que hicimos fue agregarle a esos datos, a los datos de este año, los datos de las 2 campañas anteriores, ¿sí? Y lo que se puede ver es que si bien hay una relación que de hecho es significativa, uno ve un montón de variabilidad independientemente de la madurez relativa en humedad cosecha del híbrido. Por eso lo que dice abajo es que no se recomienda seleccionar el genotipo a sembrar para humedad cosecha por el dato de madurez relativa. Era algo importante a concluir de los datos extras. Otra cosa que, bueno, hicimos y es los datos de verdad que terminan siendo más importantes de rendimiento es, en lugar de usar rendimiento corregido por 14% de humedad, es tener en cuenta el costo de secada, ¿sí? Entonces corregir el valor que usamos es el 3% de costo de secada. Entonces aparece el mismo análisis o el ranking de genotipos de acuerdo a esa corrección. Entonces, respecto a lo que era rendimiento, cambia un poco y lo que se ve es que, por ejemplo, el de Advanta 8112 aparece como el mejor posicionado y le sigue el 7210, el Dow 505 y el AK 470. Lo mismo se ve en la figura, quedan los genotipos ordenados del genotipo de menor rendimiento al genotipo de mayor rendimiento. Esto se entendió, ¿no? Es rendimiento, pero como todos tienen un costo de secado y todos tienen distinto rendimiento y distinta humedad, le ponemos un costo al secado y corregimos el rendimiento porque termina siendo el rendimiento que creemos más importante para el productor. Bueno, y una cosa que intentamos hacer es tratar de empezar, porque hasta ahora siempre lo que uno, o el tipo de análisis que es común de esta serie de datos es, mira, bueno, cuánto de la variación está asociado a sitio, cuánto a genotipo y cuánto a la interacción. Pero nosotros lo que quisimos agregar es, bueno, viendo que hay tanta variación de rendimiento entre sitios, y estamos hablando de 5.500 kilos a casi 12.000 kilos de rendimiento, lo que dijimos es, bueno, incorporar en el análisis covariables ambientales o de manejo y ver qué explica esa variación en el rendimiento. Y en ese análisis se incorporaron diferentes variables de manera independiente, digamos, se fue haciendo una por una. De manejo lo que se miró es fecha de siembra, densidad, madurez relativa, nitrógeno aplicado y, bueno, en el suelo más fertilizante sería, y fósforo en el suelo. Y después, como variables de ambiente, lo que se miró es agua útil a la siembra, napa, presencia, ausencia de verdad, lluvias y durante el ciclo, y lo que es clase de suelo. Y lo que se encontró es que hay 2 variables, una que es de manejo y la otra que está asociada al ambiente, que son las que explican la mayor variación de los rendimientos entre sitios. Una es el nitrógeno, ¿sí? El cuánto nitrógeno se está aplicando, y el otro es la clase de suelo. Para ver un poco más en detalle lo que es nitrógeno, ahí pueden ver lo que es la curva de respuesta con la totalidad de los datos, el rendimiento en el eje Y y el nitrógeno, suelo más fertilizante en el eje X. Se estaría hablando de un umbral aproximadamente 200 kilos y esa variación, o sea, la aplicación de nitrógeno implica una variación o explica diferencias entre sitios de 570 kilos, que es bastante, ¿sí? Habíamos visto que la variación promedio era 1.600, bueno, explica 570, está explicado por lo que es aplicación de fertilizante. Esto es lo que decíamos, que cada ensayista, cada lugar donde se hizo el ensayo, se tomó muestras. Siempre se tomaron muestras de suelo y después cada uno, el que hizo el ensayo, decidió cuánto aplicar. La cuestión es que eso es lo que nos da todo el rango de eje X. Distintos nitrógenos de 0 a 60, kilos de nitrógeno por hectárea y fertilizante aplicado. Hay algunos sitios que se le puso un montón de nitrógeno, ¿no? Eso. Y había mucho nitrógeno en el suelo este año en diciembre. Muchos sitios nos daban más de 150 kilos de N a la siembra en diciembre. Y bueno, la otra variable que había dado, que explicaba variaciones, es la clase de suelo. Había suelos de clase 1, 2, suelos de clase 3 y 4, 5 y 6. Lo que hicimos fue agruparlas y mostrar que 600, casi 700 kilos de variación en rendimiento está dado por el tipo de suelo. Y lo que se ve en la figura es justamente esa caída que puede haber en rendimiento asociado al suelo. De hasta, como muestran los peores respecto a los mejores suelos, de 4.200 kilos.
Hicimos lo mismo, ¿sí?, para lo que era humedad cosecha, porque habíamos visto que había mucha variación en humedad cosecha entre sitios, y lo que se hizo fue el mismo análisis, pero para la variable humedad cosecha y considerando diferentes variables. Las de manejo, las variables que se consideraron de manejo fueron fecha de siembra y madurez relativa, y de ambiente las precipitaciones, como para ver si había alguna asociación. Y lo que se encontró es que la fecha de siembra es la única variable de manejo que explicaba las diferencias entre sitios en humedad cosecha, y eso es lo que se ve en esta figura, donde las fechas de enero, ¿sí?, en general implican humedades de cosecha muy altas, ¿sí?, incluso hasta el 30%. Cada puntito, cada uno es... Cada puntito es un híbrido y están agrupados porque cada sitio tiene una fecha de siembra específica. Esto de fecha de siembra es del 1 de noviembre, así que el 30 es 1 de diciembre, el 60 es 1 de enero más o menos, y ese es el rango. Están todos sembrados más o menos en diciembre y algunos sitios en enero, y lo que da como significativo es que siembras más tardías te generan humedades más altas a cosecha. Sí, perdón, yo me olvidé de aclarar que eso está, en la fecha de siembra está como días desde el 1 de noviembre para hacer una variable más cuantitativa y que no sea algo tan, una variable discreta, digamos. Bueno, las conclusiones de esta campaña son las siguientes, y es que, bueno, los genotipos superiores en rendimiento están ordenados de mejor rendimiento a rendimiento más bajo, son el Advanta 8112, el DK7210, el DAO 505 y el AK470, que tienen, como dice ahí, un efecto positivo, o sea, un efecto de genotipo superior desde a los 300 kilos, incluso 700 kilos, ¿sí?, sobre la media general de los datos. Los genotipos responden distinto a la mejora del ambiente, es lo que quise mostrar con la interacción, aspecto a tener en cuenta para cada situación particular, sobre todo teniendo en cuenta el tema del costo de semilla y demás. Eso es algo que es importante tener en cuenta por parte del productor. Lo que es el tipo de suelo y nitrógeno a la siembra, explicaron en mayor medida las variaciones de rendimiento entre sitios. Y por último, que las fechas de siembra de enero implican humedades a cosecha muy altas que pueden impactar en gran medida en lo que es la rentabilidad, justamente después de corregirlo por el costo de secada. Acá una cosa importante, me parece a mí, a remarcar, es que la variabilidad entre sitios es gigante, ¿no? La variabilidad, hay sitios que estaban rindiendo 12.000 kilos y hay sitios que estaban rindiendo 6.000, 5.000, 7.000 kilos. El efecto sitio es gigante. Entonces es muy importante sentarse y ver, bueno, qué está detrás de lo que decimos como sitio, ¿no? Y es por eso que estaba bueno el poner todas estas variables como covariables para ver, bueno, es tipo de suelo, es nitrógeno a la siembra, es agua a la siembra, es efecto napa. Me parece que eso da un valor, me parece que eso da mucho valor. Bueno, por último, los agradecimientos, bueno, a Tomás, el responsable de la coordinación, y a todos los ensayistas, y también a Enzo, que fue el que permitió que todos los datos estén a tiempo y yo ponerme a analizarlos. Sin la ayuda de él no hubiera sido posible. Y por supuesto a las empresas que también patrocinan, que son, bueno, ACA, Arvales, DAO, Nidera, Syngenta, Advanta, Decal y Pioneer. Y listo, eso todo. Bueno, si les parece bien, empezamos con las preguntas. No, la densidad es la que elige el productor, digamos. Se siembran todos los híbridos de la misma manera. Sí, En cuanto a densidad, la densidad es la que sembró el productor específico. No quiere decir que sea la densidad adecuada a sembrar en cada sitio. Es lo que se usó y lo que el productor o el ensayista, la persona que estaba encargado del sitio, decidió sembrar. En general, si vamos a ver las densidades que hubo, son densidades que van de 5 a 7 plantas por metro cuadrado. Y es importante entender que en algunos casos se sacó 12.000 kilos,
incluso un poco más, con 6,5 plantas, 6 plantas como promedio. Eso es importante porque en algunos casos en los cuales estamos sacando 12.000 kilos con 6 plantas, quiere decir que ese ambiente con seguridad podría haber rendido más si hubiéramos puesto 7,5 o 8,5 plantas. ¿Se entiende eso? Es más o menos lo mismo justo que lo que decía Tomás en la charla anterior. Un índice ambiental que te está rindiendo eso con 6 plantas y media, 12.000 kilos, si le ponías más densidad seguro iba a rendir más. Incluso hicimos un ensayo en la facultad con la gente de Syngenta, en la cual a 6 plantas, un ensayo en un índice ambiental bueno, fue una fecha tardía, fue muy buena, a 6 plantas nos estaba rindiendo algo de 10.500 kilos. Ese mismo sitio, o sea, teníamos un ensayo de densidad con muchas densidades, ese mismo sitio con 9 plantas nos estaba rindiendo casi 13.000 kilos. ¿Sí? O sea, es como normal bajar la densidad de maíces tardíos. Hay algunos casos en los cuales estamos perdiendo rendimiento porque son índices ambientales muy buenos para andar bajando densidades. Eso me parece importante de recalcar. Sí, a mí me parecería importante, así como hicieron la observación al comenzar, que analizáramos los rendimientos en función de los eventos que tiene también, porque el año pasado particularmente yo sigo de cerca el de Río Segundo y nos llamó la atención que en los primeros lugares siempre se ubicaban los que tenían mayor apilación de eventos. Sería bueno que quede mostrado en el análisis, ¿no? Este es un análisis parcial, no es el análisis final. Así que lo que se puede hacer es ponerlo como una covariable nuevamente para el análisis final y ponerlo porque es verdad que no todos tienen los mismos eventos y los eventos, todo el mundo sabe, tienen un efecto importante, ¿no? Todo lo de resistencia a insectos, sí, son de resistencia a insectos. No quiere decir que cuanto evento más nuevo, mejor te vaya. El ejemplo es, o sea, el 900 con Biptera no es el que queda mejor parado de todos los genotipos, ¿no? Sí, de hecho se puede hacer lo mismo, considerando que hay 3 años de datos, eso mismo se puede hacer para todo el conjunto de datos también. Pero sí, por una cuestión de tiempo, faltó. Sí, el tema de madurez relativa, me llama la atención que sigan trabajando con ese tema que es incomparable entre las compañías y te das cuenta ahí rápidamente en ese gráfico cómo materiales que tienen una madurez relativa para una compañía es nada que ver para la otra. Me parece que podríamos trabajar todos en función de suma térmica madurez fisiológica, es un dato que a las compañías es fácil de entregárselas, o pedirle a Presid poner una estación meteorológica en alguna localidad y que saquen ustedes la suma térmica. Me parece que por ese lado vamos a tener un dato mucho más valioso que el de la madurez relativa, que no es nada, 0. Y junto con esto te quiero decir, en cuánto no están más perjudicados híbridos de ciclo corto en función del retraso tremendo que tuvo la cosecha, ¿no? Y creo que ahí es difícil de evaluar y que no solamente lo estás regularizando con la humedad cosecha. No, yo respecto a lo primero, cuando es verdad que se puede limpiar el análisis usando otro tipo de medida de ciclo, pero cuando yo no lo presenté porque lo hice medio rápido y tampoco quería, o sea, la idea era mostrar los dos de esta campaña, pero cuando se analiza todo junto, hay un efecto, o sea, se ve tanto efecto fecha de siembra respecto a la humedad cosecha, o sea, un efecto positivo, o sea, atraso en la fecha de siembra aumenta la humedad cosecha, y a la vez se ve el efecto de madurez relativa, ¿sí? O sea, que madurez relativa más alta también implica más humedad cosecha, y también se vería, que no lo tengo analizado, por eso no lo puedo hacer, pero se vería una interacción. O sea que cuanto fecha más tardía y madurez relativa más alta, el efecto sobre la humedad cosecha es todavía más alto. O sea que cuando uno lo analiza todo junto, se puede sacar algo que, bueno, y se podría justamente, como decís vos, limpiar con otra medida, pero eso no quiere decir que no se pueda analizar con lo que tenemos. Sí, pero un tema bien importante es que no nos da, vos podés tener 121, 122 y estás cosechando algo bien seco o estás cosechando algo bien húmedo y eso, o sea, debería dar un poco mejor. Pero bueno, eso es importante entender que cuando elijan un genotipo lo elijan por rendimiento y por humedad y que la humedad no va a estar asociada a la madurez relativa que diga el catálogo. Eso tiene que quedar como concepto global. Con la gente de CREA Sur de Santa Fe hicimos un ensayo para ver en maíces tardíos si humedades altas a cosecha tenían que ver con diferencias en duración de llenado o diferencias en tasa de secado.
y hay un poco de todo. Hay algunos genotipos que tienen una duración de llenado muy larga y una tasa muy rápida, o una duración de llenado muy larga y una tasa de secado muy baja, o al revés. Algunos genotipos llegan a madurez fisiológica temprano, pero después tienen un secado muy lento y eso termina dando también una humedad. O sea que hay las dos cosas, ¿no? Duración, tiempo térmico a madurez fisiológica, y después de madurez fisiológica a madurez de cosecha, el tema de tasa de secado diaria, hay mucha variabilidad, y cuando uno va y mira los genotipos en el campo, comerciales actuales, hay genotipos que tienen más chalas, genotipos que tienen menos chalas, chalas más apretadas, chalas menos apretadas, más staging, menos staging, y todo eso genera diferencias en tasa de secado de madurez fisiológica a madurez de cosecha. Una idea y cortita y una preguntita. Con respecto a lo de las humedades, ¿se podría fijar, tomar hasta cuando empezaron las lluvias, a ver si había algún ensayo o varios ensayos que hayan estado cosechados antes de las lluvias? Porque esto fue general, que se atrasaron muchísimo las cosechas, entonces se terminaron homogeneizando las humedades exclusivamente por el atraso después de la lluvia, ¿no? Entonces terminaban teniendo todos los híbridos la humedad ambiente, corregido más o menos por humedad ambiente. Y la otra, la preguntita es, ¿por casualidad en los ensayos se tomó porcentaje de hueco? No. ¿O quebrado? El dato a nosotros, eso no lo analizamos, ¿eh? Bárbaro. Sí, en realidad es volver sobre lo mismo, esta y otra anterior. Yo creo que si acá lo separás por compañía, las madureces relativas van a coincidir con las humedades generalmente, dentro de cada compañía. Lo que pasa es que, como vos dijiste, las compañías toman de distinta manera, entonces se te mezcla todo. Pero si vos tomas dentro de cada compañía, lo que te dicen de madurez relativa coincide con una escala de humedad. A lo mejor uno, desde el punto de vista, cuando toma la decisión, tendría que mirarlo de otra forma. Y la otra es respecto a la humedad de cosecha que veíamos recién en la gráfica esa. Si vos vas a sacar diferencia de ciclo y las humedades de cosecha, tendrías que estar tomando todo lo que tenga de 18 de humedad para arriba, o sea, el híbrido de menor humedad en 18. Porque cuando empezás a esperarlo, digamos, al cultivo, se te empiezan a juntar. El más corto llegó primero y espera el más largo. Entonces ahí tenés esos sitios donde todas las humedades eran parejas. Digamos que tendrías que sacarlo del análisis. Sí, hay algunos sitios que te sirven y otros que no para las cosas de humedad cosecha. Porque hay algunos sitios que se estabiliza la humedad en 17 y no hay variabilidad, me parece un poco el gráfico que muestra variabilidad genotípica para humedad cosecha y humedad de cosecha del ensayo. Ahí, en el cual, o el gráfico anterior, bueno, este es lo mejor. Si el ensayo está cosechado con menos de 16, seguro que se estabilizó y son todos iguales. Pero si lo cosechás húmedo, maximizás la variabilidad entre genotipos. Y por el otro lado, no sé si lo de quebrado había quedado contestado o no. Yo no sé si el dato está, pero nosotros no lo analizamos, pero que sería interesante analizarlo. Es un dato muy interesante, sobre todo cuando se te atrasa mucho la cosecha, porque el ensayo está, los lotes están por mucho tiempo en el campo y eso lleva a un riesgo asociado muy grande. Y eso está acompañado también con la decisión de densidad a sembrar, ¿no? de tenerle miedo a aumentar densidades porque está el lote en el campo mucho tiempo y eso puede ser, es riesgoso, mínimo riesgoso. ¿Podés hacer una interacción entre las tres campañas? Porque sería interesante, porque tuvimos dos campañas bastante buenas y esta es muy buena también, pero con otras variables que han sido distintas a las campañas anteriores. Sí, el concepto es hacer un análisis con todas las campañas. Incluso ya estuvimos viendo, la red fue evolucionando, ¿no? Ya tenemos 3 años. En general, por cada año hay unos 15 genotipos. Lo que miramos es, hay 9 genotipos que se repiten, hay 7 genotipos que se repiten todos los años. Eso da un set de datos lo suficientemente grande como para empezar. La idea es agarrar y, si me voy a ir un minuto, a ver esto, ¿no? Cuando tengamos muchos datos, empezar a ver, bueno, poner como covariable, qué sé yo, densidad
romper nada. O lo que sea, ver a través de muchos años cuáles son las variables que más afectan al rendimiento y qué impacto tiene. O sea, el efecto lo bueno es que Brenda mostraba antes que uno le pone a la variable le pone un efecto en rendimiento. Bueno, más 500 kilos, más 300 kilos. Me parece que eso es muy útil. Sí, y de hecho lo que yo hice por una cuestión de tiempo es hacerlo primero para los datos de este año y por variable separado. Pero la idea es analizarlo todo junto, entonces uno no tiene en cuenta, bueno, una variable y otra, sino que ya está considerando todas las variables juntas y eso al modelo le da más poder para decir, bueno, algunas son más importantes que otras. Y otra cosa que intentamos hacer con los datos y de hecho lo estamos por publicar, de los datos de las 2 campañas pasadas, es agregarle a esto interacción con el genotipo. Densidad, genotipo y demás. Eso uno lo puede incorporar y después ver si es importante o no. Pero bueno, es un análisis que implica, la verdad que implica mucho tiempo y es por eso que igualmente nos pareció importante ponerlo y lo hicimos por variables separadas. Sí, la idea es hacerlo en breve. Lucas, te hago una pregunta. Con respecto, es tan importante la humedad, diríamos, que tiene maíz de segunda. ¿Hicieron el trabajito ese de hacer, cuando llega a madurez fisiológica, cosecharlo y secarlo contra dejarlo a campo, las pérdidas que hay? Sí, o sea, no. Lo hicimos y no lo hicimos. O sea, lo hicimos un ensayo hace un tiempo ya en el cual, o sea, voy a remitirme un poquito. Hay un cuento en el medio que tiene que ver con que cuanto antes lo cosechás con humedad mejor porque después el peso de grano va perdiendo algo de peso, ¿sí? Eso a mí me parecía muy raro, sinceramente cuando yo lo escuché me pareció raro, nunca lo había escuchado, en la bibliografía no había nada, y lo hicimos con la gente de Monsanto hace bastante tiempo, con Ricky Ranea, lo hicimos hace 3 años más o menos el ensayo. Y lo que hicimos fue, agarramos granos, hicimos con varios genotipos y los cosechamos a madurez fisiológica, 33% de humedad más o menos, y fuimos cosechando semana por semana, y lo que hicimos fue poner los granos y secarlos en estufa, y lo que hicimos fue lo que haría cualquier productor muchas veces, es agarrar los granos, ponerlos en un medidor de humedad, sacar el porcentaje de humedad y decir, bueno, esto es peso y esto es agua. Y eso lo fuimos haciendo con el tiempo, ¿sí? Lo primero que vimos, y lo más importante, fue que con estufa el peso de grano no bajaba, ¿sí? El dato real no bajaba de peso de grano de 33% de humedad a 16% de humedad, el peso de grano no se modificaba, pero cuando hacías lo mismo, pero con el sistema de medidor de humedad, el peso de grano sí bajaba, ¿sí? O sea, bajaba 5%, un dato que era relevante, diríamos. Cuando empezamos a mirar por qué, era porque los medidores que usamos varios medidores de humedad con Ricky en aquel tiempo, lo que nos dimos cuenta es que muchos de los medidores no estiman bien la humedad de grano en altas humedades y subestiman el valor. Entonces supongamos que el grano estaba en 33% de humedad, el medidor de humedad me daba 30% o 28%. Si te da 28, si el valor real es 33, pero te da 28, está suponiendo que de 100 miligramos, ¿sí? 72 son biomasa y en el otro y son 28 miligramos de agua. Si te da 33, está suponiendo que hay 67 de biomasa y 33 de agua. ¿Se entiende eso? Cuando iba cayendo, el medidor de humedad empezaba a ganar precisión, y cuando empezaba a ganar precisión, empezaba a desaparecerme algo de biomasa. Empezaba a perderse peso seco. Pero era una cuestión, con estufa no nos daba nada, y con distintos medidores de humedad sí nos daba, o algunos medidores de humedad que daban bien humedad en altas humedades, no me daba nada. Conclusión de eso, sacamos que es muy importante cuando vayas a usar un medidor de humedad, usar uno que esté bien calibrado para humedades altas y no tenga errores. ¿Se entiende? Porque muchas veces los medidores funcionan bien de 25 a 15 y hay algunos que tienen un programa para granos de alta humedad y otros que no. Y eso genera. Por el otro lado, ¿cómo? El peso hectolítrico no lo medimos. Eso te lo puedo asegurar. Y por el otro lado, lo que nosotros no hicimos, y es relevante a campo, es no las pérdidas de peso seco específico, sino las pérdidas que uno tiene a cosecha por tener el lote o el cultivo en el campo, ¿sí? O sea, a medida que va pasando el tiempo, uno va perdiendo con una plantita que se me quebró, alguna plantita que se me cayó una espiga,
Y eso hay pérdidas de rendimiento producto de eso. Efectos de enfermedad de fin de ciclo que te generan pérdidas porque vas perdiendo algunas plantas. Eso es relevante, ¿sí? Pero son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Eso es algo importante. Sí, más que una pregunta es una observación. Yo soy con el grupo de la regional mía, somos los que participamos del sitio 9 de julio, y realmente vemos que el crecimiento de la tecnología de maíz tardío ha ido incrementándose hace muchísimos años que viene en crecimiento, pero vemos que en la zona nuestra, o sea, más a lo que sería el sur del país, pues en latitud, es una tecnología que es difícil implementarla. No es lo mismo un sitio en el sur de Córdoba, centro de Córdoba, que en 9 de julio. A nosotros nos costó mucho lo que fue cosecha y bajar la cosecha, más que hubo mucho día nublado y de días que no nos favorecían a bajar la humedad, pero luego de que terminamos la cosecha y en una charla entre los que participamos de esa jornada, como observación veíamos que es difícil tratar de instalar este manejo que puede ser muy interesante para lo que es diversificar riesgos y generar estabilidad a un tipo de producción de grano, siendo que en 9 de julio tenemos como ventaja que hay muchas plantas de alimento balanceado, entonces lo toman con un grano de hasta 18, lo toman sin merma de secado, pero sí te toman la merma física por humedad. Y creo que en esa observación que hacíamos que deja mucho manifiesto que esto es una observación parcial de mi sitio, ¿no? Es manifiesto que las empresas por ahí, siendo que es una tecnología que fue avanzando mucho, las empresas que ofrecen materiales me parece que están con un gran signo de interrogante para estos sitios que por ahí es más difícil que baje de humedad. Quizás no está tan definido qué tipos de materiales, porque estos son materiales que están en muchísimos sitios, pero vemos que las empresas por ahí no tienen esa capacidad de decir, bueno, para un sitio donde tenemos esta problemática, sigue yendo más al sur, tenemos este tipo de material. Me parece que hay un gran nicho para las empresas que hacen desarrollo de materiales en maíz y puede ser ahí sí creo que la tecnología en esta zona va a ser una herramienta que va a ayudar al productor a tomar o a tener un nuevo abanico de herramientas para la decisión de su cultivo. Estoy totalmente de acuerdo, de verdad, cuanto más al sur uno se va, empieza a tener más probabilidad de primeras heladas y a su vez más problemas de humedad cosecha, sobre todo cuando se me atrasa la fecha de siembra, eso es una realidad. A mí personalmente me parece que el maíz tardío, arrancamos como maíz tardío general, después empezamos a dividir entre, bueno, ya tenemos bien claro qué cosas son distintas entre un maíz de segunda y un maíz tardío, y ahora nos vamos a ir a maíces tardíos de distintas regiones, con distintos manejos, con madurez relativa por ahí distinta, distintas cosas, pero que va a ir evolucionando sin duda. Bien, tenemos espacio para una pregunta más. Tenía dos, pero hago una. No, en el gráfico de nitrógeno por sitio, a ver si está ahí, que uno en realidad cuando mirás el ajuste de esa curva, uno piensa, bueno, la pregunta es si por ahí cuando tengan más tiempo van a ver por híbrido, a ver si en realidad hay alguna respuesta y poder ajustar algo que por ahí, digamos, cierre un poco más, porque yo miro ahí hay mucha variabilidad, ¿no? Sí, de hecho, lo que sí se ve cuando uno hace esa figura por híbrido es que habría una interacción que sería el nitrógeno híbrido, ¿sí? O sea, cómo responden. Y parte de lo que yo explicaba de la interacción, vieron que los mejores ambientes, los genotipos que son buenos responden más. Bueno, se ve eso, o sea que hay genotipos que responden mucho a la aplicación de nitrógeno y otros que se planchan enseguida. Y es parte de la variabilidad, es eso, que es muy interesante, pero... Y otra cosa me parece bien relevante es que a partir del año pasado, o sea, la red de maíz tardío empezó con un ensayo compartido de rendimiento, seguimos con otro ensayo compartido de rendimiento, y este año un poco se dividió en dos. Tiene la parte de ensayo compartido de rendimiento, que sería esta parte, y hay otra parte que tiene ¿cuántos sitios? Tiene 15 sitios, 16 sitios, en los cuales hay franjas de manejo de nitrógeno para contestar esta pregunta específica. O sea, la red, como decíamos, se fue
se fue diversificando y vamos avanzando para empezar a contestar estas preguntas que son realmente relevantes, ¿no? O sea, el tema de nitrógeno en maíz siempre fue relevante y en maíces tardíos, bueno, tenemos mucho para aprender todavía. Sí, incluso estamos viendo la posibilidad de agregar el tema de enfermedades para la próxima campaña. Vamos a ver, lo estamos tratando de incorporar. Bueno, ya estamos un poco excedidos de tiempo, así que primero agradecerle a todos los que vinieron, a las empresas que se hacen posible esto, a Lucas, a Brenda, que nos ayudan todos los días con los datos, a los ensayistas y a todos.